¿Qué es lo que distingue a un movimiento estudiantil de los demás movimientos? ¿Será la inquietud de los jóvenes? ¿Será el coraje por defender lo arrebatado? Son en las universidades y preparatorias donde se forman los jóvenes. Esos jóvenes que se encuentran en las calles y que por tanto molestan a una sociedad que se ha olvidado de hacer lo suyo. Defendiendo lo que es justo tener, educación de calidad, vida digna y seguridad. Y son en los movimientos estudiantiles donde se exige, con marchas que se dan de manera pacífica, con un lujo de violencia que sobrepasa la calidad humana de parte de las autoridades, que parece no conocer una manera diferente de atender las inquietudes de una sociedad que reclama lo que es suyo. Es más, no solo las autoridades ven de manera despectiva la lucha estudiantil, la misma sociedad y parte del estudiantado rechaza este tipo de movimientos. Pero, ¿qué es lo que se quiere ganar en estas marchas? Analizando las últimas décadas, podemos ver el avance que se ha ganado con las marchas estudiantiles. Se han derrocado gobiernos y abierto espacios para la libertad de expresión, y se ha avanzado tanto. ¿Por qué seguimos luchando? ¿Por qué se sigue escuchando de tantas muertes de estudiantes en las calles? ¿Será que en realidad no se ha ganado mucho terreno? El primer movimiento estudiantil del que se tiene registro es la Reforma Universitaria, de Argentina de 1918. Es considerado uno de los primeros movimientos en el mundo. Los estudiantes se rebelan contra las estructuras estancadas en el tiempo y se manifiestan por una abierta universidad y de rigor intelectual. Liderado por Diego Roca, este movimiento se extendió al resto de Latinoamérica. Pocos meses después, las demás universidades de Argentina abren sus puertas a más sectores de la sociedad, lugares que estaban ocupados por un pequeño puñado de esta sociedad, pero un puñado privilegiado. Con el transcurrir de los meses, cosechas ideales que se extienden a toda América Latina hasta convertirse en la base funcional del movimiento estudiantil latinoamericano. Esas protestas dieron origen a las reformas que permiten la periodicidad de las cátedras y la autonomía universitaria. En 1966, en Córdoba, Argentina, inicia un movimiento que se conoció como el Cordobazo. Siendo ese un movimiento no solo de estudiantes, sino que el sector obrero entra aquí también para exigir todos en un mismo sentir. El día 29 de mayo de ese mismo año, obreros y estudiantes toman las calles de la ciudad de Córdoba y aunque lo hacen en columnas separadas, el objetivo es el mismo: acabar con la dictadura de Onganía. Esa mañana, cerca de 4.000 obreros llegan a la calle de Clínicas, donde estaba la marcha de los estudiantes. La calle se llena de obreros y alumnos. Es ahí donde la policía intenta repelerlos mediante el uso de gas lacrimógeno. Los jóvenes responden con piedras y lo poco que tengan a la mano para entorpecer el avance de la policía. Al escuchar las detonaciones, algunos obreros se repliegan y son ayudados por vecinos que les proporcionan palos, piedras y cadenas para que se puedan defender. A pesar de todo eso, la marcha avanza e intenta ganar la plaza. La policía se organiza y empieza a disparar sobre los manifestantes. Esto provoca la primera baja fatal de la marcha. El obrero Máximo Mena pierde la vida. La muerte de Mena, lejos de disipar la marcha, une más a los manifestantes, quienes arremeten contra la policía a pedradas. El año de 1968 se caracteriza por el movimiento estudiantil. Entre las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, como la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvieron involucradas. Este movimiento estuvo conformado también por el sector obrero, un movimiento que creció rápido, pero que también se organizó rápido, dando origen al CNH, Consejo Nacional de Huelgas, siendo este consejo uno de los más representativos y dando origen a las asambleas que serían las encargadas de dar organización para el debate. El movimiento tuvo dos grandes momentos, dos grandes marchas. La del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. La más grande fue la primera, ruidosa y llena de ánimos triunfadores. Llegó el 2 de octubre, una asamblea después de que la manifestación pasada fuera atacada por el ejército con exceso de violencia. La asamblea se llevaría a cabo en la Plaza de las Esculturas en Tlatelolco, rodeado por grandes edificios. Sirvió como una trampa natural para que toda la gente que asistió, con parejas, esposas, hijos, familias enteras. El ejército rodeó el lugar. Se vio a muchas personas extrañas entre la gente portando un guante blanco. En la parte de arriba se observaba una figura que vigilaba, y entonces un helicóptero dejó caer una bengala. Era la señal para atacar. Ya se había advertido de la presencia militar por las calles aledañas, pero era algo normal por el ánimo de sus días. La matanza del 2 de octubre en Tlatelolco había comenzado. Hasta la fecha se desconoce la cantidad de asesinatos cometidos esa noche por parte del gobierno, pero lo que es seguro es que no es la cantidad que se da oficialmente. El pasado 3 de septiembre se realizó una marcha pacífica que se dirigía a Rectoría, en Ciudad Universitaria, con el fin de entregar un pliego petitorio en donde se exigía mejoras educativas y más seguridad. Llegando al edificio de Rectoría, sin que nadie los recibiera y dejándolos esperando por varios minutos en la entrada, con las puertas cerradas, la manifestación fue interceptada por un grupo de porros que comenzaron a agredir con bombas molotov, palos y piedras para disipar la marcha, con una violencia que sobrepasa ante los anteriores enfrentamientos. El resultado de esto fueron 4 alumnos heridos, 2 de ellos de gravedad. Citando lo que dijo uno de los doctores,
Apuñalaron con intención de matar, no solo de herir. Es aquí donde surgen las verdaderas interrogantes. ¿Es así como se planeaba acabar con la manifestación de estudiantiles? ¿Es así como planean callar las voces que piden una vida digna, un andar por las calles seguro? Hemos visto la marcha desde los puntos centrales, desde la sociedad que las inicia y las mantiene vivas. Pero, ¿cómo se ve desde afuera? Personas que estuvieron dentro de la marcha, siendo un sector que no está tan involucrado o que la vivieron desde afuera, que quisieron mantenerse lejos por motivos personales, respetables e igual de importantes. Pues una organización de los estudiantes. Los estudiantes se reúnen para exigir algo que es necesario para su estudio, para su forma de vivir. Sí, porque finalmente es lo que ellos viven todos los días, entonces siempre pueden tener demandas, podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero siempre es bueno que se expresen las demandas. Yo lo que pienso con el movimiento estudiantil es como un grupo de estudiantes que buscan algo bueno o algo que nos beneficie a todos como estudiantes. Pues cierto sentimiento de unidad, cierto sentimiento de identidad estudiantil, que de alguna manera es una articulación entre estudiantes y personas que conforman la universidad y que pues también defienden o buscan defender sus derechos como estudiantes, como ciudadanos. Ese día yo vine aquí a CEU, pues justamente estaba pasando por este lugar. Yo por las tardes trabajo, entonces pues como eso de las 12 ya iba para mi trabajo, ¿no? Por lo que ya no pude estar aquí en el momento en el que sucedieron los hechos, pero pues estando en mi trabajo lo pude ver por televisión y pues sí, era un hecho como muy lamentable, ¿no? Eran muy confusas las imágenes que estaban transmitiéndose, no se sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando empezaron a ver como ya expresiones muy acentuadas de violencia, cuando empezaron a verse los molotovs y ya las corretizas que estaban poniendo, pues igual, pues sí, ¿no? Como que algo fue lo que me invadió, cierta repudio e impotencia, ¿no? De no poder estar haciendo algo en el momento. Y pues ya creo que en general todas las personas que estaban viendo lo que sucedía a través de las pantallas sí tenían pues cierta extrañeza y preocupación de lo que estaba pasando con Yo me fui minutitos antes de que pasara todo esto y me enteré ya llegando a mi casa y creo que, o sea, la neta, y dije, no, es bueno permiso de aquí porque no se pida esto. Y aparte yo estoy aquí en arquitectura, entonces fue bastante cerca y yo creo que las cosas se hicieron como rápido, sin pensar. Es pésimo, ¿no? La verdad es que estos sujetos que vinieron a agredir a los estudiantes de CCH Azcapo que se venían a manifestar para pedir que el cumplimiento de sus demandas, a mí se me hace algo muy horrible que vengan estos sujetos que pues, en su mayoría se ve que no son estudiantes, algunos ya están rebasando los 30 o hasta más, y que vengan a agredir a gente pues nomás porque sí, se me hace pésimo. Sí, sin motivos, pues sí, finalmente es una agresión. Ellos decían que no, que ellos venían a otro acto, pero finalmente eran son un grupo de choque y siempre han existido tristemente. Yo creo que como universidad, como que cada las facultades todos nos unimos y decimos, es que no queremos que esto nos pase a todos, porque fueron ellos en ese momento, porque no poder ser quisiera. Y yo creo que el estar juntos nos hizo que haya una bola enorme de personas que queríamos justicia y lo que se debiera haber hecho de Acontecimiento pues trajo repercusiones para todos, como trabajadores, como tanto alumnos, pues finalmente terminan pagando los hechos, ¿no? O sea, yo no estoy muy a favor de los pagos, entonces
pero pues, finalmente afectaron y pues tiene que ser una válvula de escape, ¿no? Para la presión. Pues respecto a la organización estudiantil que existió, la verdad es que es muy respetable. Pues merece cierto reconocimiento la organización que tuvieron los compañeros. Es importantísimo crear mecanismos de defensa y pues sí, de libre expresión. No sé, en todo el mundo hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, pues fue bueno que no se dejara pasar como un acontecimiento más y que haya alcanzado las dimensiones que llegó a alcanzar, ¿no? Pues creo que la acción del personal de la universidad, o sea, digamos como en esta área administrativa, sí fue muy tibia, no hubo una acción rápida ni con las consecuencias que a algunos nos gustaría que pudiera haber alcanzado, ¿no? Creo que pudieron actuar mucho mejor. Sin embargo, pues lo que se hizo, pues ahí está, ¿no? Y pues creo que sí es importante no olvidar y recordar esta clase de hechos para justo seguir luchando. No creo que se haya repetido, yo creo que cada acontecimiento histórico es único. Sin embargo, pues al menos lo que sí sentí o lo que pude llegar a ver desde mi perspectiva sí fue como una similitud, digamos, con ese acontecimiento, pero pues que justo marcó generación, ¿no? O sea, creo que generacionalmente no nos había tocado un acercamiento así de fuerte y violento como llegó a serlo aquí siendo CEU. Y pues si se fuera a repetir, pues me gustaría que no, ¿no? O sea, que este sentimiento de comunidad que se ha alcanzado a nivel interuniversitario, multiuniversitario, permanezca y, pues no sé, lograr buenas cosas dentro de la universidad también. No se repitió, son con acontecimientos diferentes y es otra época. Nosotros vivimos 50 años, estamos a 50 años de distancia del 68 y es otro movimiento. Que tenga algunas similitudes, pues cada movimiento tiene cosas iguales, a veces las mismas demandas, a veces son las mismas las demandas, pero no creo que sea lo mismo del 68, ni siquiera similar al 99, que es algo más cerquita, y pues que se vuelva a repetir un 68, pues la verdad es que es muy probable, muy latente que una desgracia como esa se vuelva a repetir, ¿no? Pero espero que no, espero que no se vuelva a repetir. No se repitió, pero pasaron cosas parecidas y no creo que espero que no vaya a pasar más. O sea, espero que ya hayamos, después de 50 años, ya hayamos crecido tanto psicológicamente como personas, como... Sin duda alguna, el 3 de septiembre será un día que se recordará por mucho tiempo en la historia de la UNAM. Un día que, ¿por qué no?, se manchó de sangre por unas manos que desde hace tiempo están sucias. Las mismas manos que han intentado callar en muchas ocasiones a los jóvenes, que sin duda algunas seguirán gritando. Ese día hubo muchos afectados, compañeros que se disponían a acompañar una marcha en solidaridad a otros estudiantes y que fueron los que recibieron los golpes más duros. Bajo las escaleras, voy bajando por acá y de pronto veo cómo lanza el vato la bomba molotov y habrá caído por estos escalones, por acá. Y ya ahí es donde la banda se dispersó. Yo me regreso, me encuentro a una amiga y ya le dije, no, vámonos. Y ella estaba tomando fotos. De hecho tiene una foto muy chida de la bomba. Y me dice, no te me despegues, Car. Y yo me paro, me pongo mi pinche chamarra porque asumí que me iba a quemar o me podía quemar y me podía proteger con la chamarra. Y la perdí. Se me fue y pues ya fue el despapalle. Me agarraron
bueno, agarran a Joel por acá, por donde están los botes, ahí le pegan, yo paso por detrás de lo que son las escaleras y me intentan agarrar ahí, me agarran de la mochila y de la chamarra, ya me la zafo, se quedaron mis cosas, obviamente, y me regreso por... ya estaba mi padre, Joel y Naomi, y me regreso por Claudio, se hicieron ahí como un pequeño frente, y de pronto se me deja venir uno, nada más así lo recibo, coscorrón, se fue al suelo el vato, y de ahí fue el despapalle siguiente, que nos encapsulan allá. O sea, yo todavía alcanzo a correr, y me interceptaron ya ahí en el camellón. Y lo que yo recuerdo, porque creo que no fue así, es que me tiran unas patadas a los pies y caigo, tiraron 2 patadas, yo ya sentí que arañaba la libertad, ¿no? Ya, con permiso. Y pues no, la realidad pesa un poco más. Caí de sopetón y ya es donde me empiezan a patear, se rompen el diente, formó el despapalle chido. Visto desde dentro, la marcha puede ser un poco diferente, pero más entendible. Pues creo que es el hecho de que sabemos que nos puede tocar a cualquiera, en este caso fueron 2 compañeros de la facultad, y es justamente el sentimiento de no estoy peleando por algo ajeno, no lucho por algo que no me va a tocar, sino lucho por mi día a día, porque pertenezco aquí, porque la universidad la hacemos nosotros y porque quiero una buena universidad, y justamente ese sentimiento de decir, fue aquí, fue a unos metros, fue saliendo de la facultad, fue en horario de clases, entonces pudo ser cualquier persona que estuviera o no en la marcha, hubo gente que iba pasando, entonces justamente ese sentimiento de identidad que nos une, pero de identidad antisistema, definitivamente decir, estoy dentro de la universidad, pero yo la construyo y no me identifico con esto que está pasando y obviamente voy a protestar. ¿Vale? Bueno, es que es complicado, ¿no? El asunto de las movilizaciones estudiantiles, porque la característica de los estudiantes y sus movilizaciones es que casi siempre nutren, ¿no? Son quienes se suman a otros tipos de movilizaciones que traen banderas muy específicas, ¿no? No creo que sea la misma, no son las mismas motivaciones, primordialmente porque son distintas épocas, ¿no? Allá desde ahí hay un quiebre, una distancia temporal, pero la otra va ligado a un desarrollo económico, ¿no? Que de un posible bienestar que era lo que se estaba anhelando en el 68, ¿no? Crear mejores condiciones laborales, tener mejores condiciones de vida. Pues la realidad es que a 50 años no ha mejorado mucho, sí ha habido modificaciones, pero pues son luchas distintas. Tienes muchas cosas que son similares, pero hay otras que son distancias astronómicas, ¿no? Y el asunto es que no habría por qué estar buscando semejanzas, ¿no? Sino estar buscando ciertas similitudes que puedan ser reactualizadas, ¿no? E incluso, o sea, el 68 estaba caracterizado por la represión policíaca, ¿no? Y aquí nos vienen a reprimir los porros, ¿no? O sea, que incluso son un recurso del 68. O sea, pero ¿estás de acuerdo que la represión o la manera de acabar con una marcha sigue siendo la misma solución violenta que utilizaron en el 68? Pues es que representa una pedagogía, ¿no? O sea, una pedagogía de la violencia, del miedo, y
y funciona para que la gente no se movilice. Creo que recuperar espacios fue muy importante, justamente apropiarnos nosotros de la instalación de toda ciudad universitaria, demostrarnos a nosotros mismos que nuestra capacidad de organizarnos es muy grande. Organizamos una mega marcha en 2 días, pero sobre todo las relaciones y los lazos que se crearon dentro de todas las actividades que rodearon el movimiento estudiantil. El que puedas conocer a gente que piensa igual que tú y el conocer a gente que piensa diferente a ti, porque eso también enriquece muchísimo una lucha. Justamente el tener a alguien a quien acudir, las relaciones que hiciste dentro. Creo que también hay que mencionar que se perdieron muchas cosas también, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre está en pie de lucha, y políticas quizá, que estaba tan al pendiente de la lucha por tanto tiempo, que también se perdieron muchas cosas. Se perdieron mucha gente que apoyaba el movimiento, se perdió en dado punto credibilidad, y también se debe mencionar eso, pero creo que las relaciones que se ganó y el volvernos a apropiar de un espacio que es nuestro y que construimos nosotros es lo principal. Pues primero que nada, pues mantener la educación pública, ¿no? Mal porque no todo el mundo tiene acceso a la educación pública, pero pues bueno, todavía hay posibilidades de abrir el campo, ¿no? Pues darte cuenta de la gran injusticia, de las brechas sociales que hay, pues creo que también es una ganancia. Hacer que la gente conozca esas situaciones también es una ganancia. A lo mejor el problema es que estamos buscando ganancias materiales, ¿no? Tener algo en nuestras manos y decir, mira lo que obtuvimos, ¿no? Entrar quizá a rectoría y decir, ganamos. Pero pues son cosas intangibles. La realidad es que las ganancias estudiantiles son cosas intangibles. Una, porque pues, las luchas estudiantiles se han caracterizado por sumarse, ¿no? No es el emblema de la lucha estudiantil, no, la lucha estudiantil se suma a otro tipo de movimientos, que eso es lo más rico. El estudiante o la estudiante tiene la capacidad de ver que algo está mal y decir, pues yo no quiero cooperar en que eso siga estando mal, entonces me sumo a una lucha, ¿no? Me sumo a los ferrocarrileros, me sumo al magisterio, me sumo a las luchas indígenas, me sumo a grandes rasgos sociales, ¿no? O a grandes problemas sociales. Pues creo que los porros, al igual que todos, son parte del sistema. Son pues producto de justamente de una clase dominante que nos quiere como tener reprimidos por grupos de choques. Creo que siempre han existido. Yo pues la verdad es que vine de una preparatoria muy chiquita, nunca tuve grandes problemas con los porros, pero realmente cuando pasó lo del ataque como que se materializó toda la estructura porril. Creo que las medidas fueron sorprendentemente ineficientes. Nosotros hicimos todo el trabajo por redes sociales prácticamente. Al día siguiente ya teníamos las caras y las carreras de todos los porros del ataque, y aún así la autoridad terminó expulsando a gente que no era. Entonces creo que fueron medidas ineficientes. Y creo que además deben entender que no pedimos solamente que se expulsaran a los porros, sino pedimos que se cayera el sistema porril, la estructura porril, desde la gente que los financia, que está hasta arriba, y hasta los que nada más usan la camisa y vinieron aquí a violentar a los compañeros. Creo que definitivamente es algo que no necesita la universidad, es como la peor cara que tiene esta universidad y muchas universidades. Pero al igual que todos, no basta con expulsar a quien trae la playera, tiene que ver toda la estructura porril que los financia, que los necesita, que los manda, que los dirige desde arriba. Y si tiene que caer el rector, pues que caiga con toda la estructura. Es que habría que pensar qué está generando porros, ¿no? O sea, expulsar a la gente o segregar, discriminar, no ha sido una gran herramienta para terminar con los problemas, ¿no? Eso es guardar el polvo debajo del tapete, ¿no?
O sea, el asunto es que pues, son jóvenes que vienen de franjas empobrecidas. O sea, el hecho de que vinieran de Tlalnepantla pues dice mucho, ¿no? No son ni siquiera de la ciudad, vienen desde el estado, y el asunto aquí es que no estamos yendo a la raíz del problema. Y la otra es que tampoco estamos viendo quiénes están operando detrás de esos personajes, ¿no? Los porros no es un grupo que haya salido de la nada. Tampoco es que tengan una visión política como tal. La realidad es esa. Aunque se excusan que sí la tienen. Pero la realidad es que no tienen una visión política y que son operadores, ¿no? Son operadores políticos que lo que vienen a hacer es desmovilizar a la gente. Y donde operan, pues es en las preparatorias, los SHs, no nada más en la ciudad, ¿no? Sino pues, hay porros en todo el país y sirven específicamente a intereses políticos mucho más grandes. Por ejemplo, que Licona, el jefe Cobra, ¿no? Le llaman así, fuera uno de quienes controlan a esos grupos porriles, de quienes están buscando que operen, pues dice mucho. Dice también mucho que un porro menciona en una entrevista en un periódico que Víctor Hugo Lobo, que era el ex ¿cómo se le llama? El ex delegado de la Gustavo Amadero, ¿no? Era otro de los orquestadores. Pues dice mucho, ¿no? Dice mucho también que haya habido una represión porril en contra de estudiantes que estaban pidiendo la renuncia de la directora en Azcapotzalco. O sea, el problema no es que expulsen porros, ¿no? El problema es que son útiles para alguien, y son útiles para alguien con poder. Pues creo que justamente ese sentimiento de identidad y de comunidad, como ese amor a la universidad mucho más allá de la institución, el amor a tu alma mater, a donde muchos pasamos más de la mitad del día, pero lejos de este sistema como educativo, sino la universidad, la esencia de la universidad, las ganas de los estudiantes por siempre salir a gritar. Creo que son voces que nunca han callado y que no van a poder callar, porque evidentemente pues somos estudiantes organizados y siempre vamos a querer, sobre todo estando en esta universidad, que las cosas sean justas para todos. Es el espíritu de lucha, ¿no? Yo creo que esa debería ser la consigna, ¿no? La consigna estudiantil. Tenemos una universidad pública que está nutrida por la lucha, por el mantenerse en pie, por exigir que la haya. Y pues si tenemos este espacio que se ganó luchando, ¿cómo no mantenerlo y no mantenernos también en las luchas, ¿no? O sea, si ya sabemos que algo está mal, eso significa ser un radical, ¿no? O sea, ir a la raíz del problema. Y eso es lo mágico de ser estudiante, ¿no? Que tienes la capacidad de incidir en la realidad cotidiana. Entonces, yo creo que el espíritu de lucha de los estudiantes, de las estudiantes, pues no ceder,